ha inspirado, ha motivado a muchas personas, ha llenado lugares, más de 20,000 personas que le siguen, que personas han estado en sus conferencias, en sus talleres, y realmente él poco a poco se ha ido ganando este lugar en el mundo de la motivación y de la inspiración hacia los demás. Quiero darle la bienvenida a Lupillo Torres. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu espacio. De verdad, muchas gracias. ¿Y aquí estamos? Para mí es un honor el que tú estés aquí, el que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros en este espacio y también compartir con nuestro público, porque tú eres una persona que ha estado trabajando muy duro y que se ha estado dedicando realmente en lograr sus sueños, cumplir sus metas, y eso también nos inspira y nos motiva a nosotros para alcanzar nuestros sueños también. Claro, claro que sí. Yo pienso que desde el momento en que uno crea conciencia para alcanzar sus objetivos, estamos en ese trabajo constante de estar creando, y yo creo que es una responsabilidad muy grande no solamente crear, sino a través de lo que estás creando poder inspirar y apoyar a las demás personas. Es algo muy bonito, muy mágico de lo que estoy experimentando ahorita. Y es una etapa de tu vida que estás disfrutando porque has tenido diferentes etapas en tu vida y una te ha llevado a la otra, y realmente han sido enseñanzas y aprendizajes también para tu vida espiritual, pero también para tu vida emocional. Fíjate que cuando empiezo a crear este concepto de lo que estoy creando, llega el momento de crearlo, y crearlo es como, voy a hacer esto, vamos a hacer esto, y también vamos a hacer esta otra cosa. Y eso es bonito, como cuando empiezas a crear los cimientos del proyecto que vas creando. Pero yo tengo ya 2 años formando un centro holístico, creándolo, y yo me doy cuenta que ahorita 2 años después sigo creando, pero ahora estoy creando sosteniendo todo el equipo que me está sosteniendo, pero la creación se expandió, es más grande, ¿me explico? Pero no dejas de crear y de sentir mucha responsabilidad por lo que estás haciendo, ¿no? Y nos hablabas acerca de los cimientos de algún proyecto, de cualquier cosa, alguna meta que tengamos, pero en tu vida también han habido cimientos muy fuertes. La verdad es de que esos cimientos que te mantienen a ti también muy estable, y que de esa estabilidad tú también puedes compartir con los demás y ayudar a los demás. Estos cimientos vienen desde Apatzingán, Michoacán, México. Sí, correcto. El pueblo que me vio nacer, la ciudad que me dio valores, principios, cultura, que me dejó personas que hasta el día de hoy las traigo conmigo aquí en Estados Unidos. Esa infancia allá en Apatzingán. Sí, fíjate, yo crecí con mi abuela materna. Mi mamá muere cuando yo tengo 9 años, y crecí en un pueblo cerca de Apatzingán que se llama La Ruana. Entonces ahí crecí, ahí fue la primaria, secundaria, la prepa, y ahí empieza ese Lupillo soñador. Mis maestros que me enseñaron a que me gustara la cultura, la parte artística, que me gustara la lectura, porque no me gustaba leer. Yo me recuerdo una maestra que tuve en la prepa me decía, comienza a decir que te gusta leer, y yo comenzaba a decir, me gusta leer, y empecé a enamorarme de la lectura. Una tía que fue mi maestra de educación artística, que ella me decía, tú vas a ser artista. Y yo decía, pues yo ni sé cantar, bailaba en ese tiempo. Y me dice, tú vas a crear algo, no sé cómo explicarte, mijo, mi tía Yaya, mi tía Sedalia, tú vas a llegar un día. Y yo decía, pues no sé, como que no estaba dentro de mis planes crear esto, y creo que eso es parte de los cimientos, del empuje que a lo mejor otras personas pudieron mirar en ese momento de mi vida, y bueno, que hoy que tengo 36 años, se están llevando a cabo, a hacer realidad, ¿no? Y es que es tan interesante cuando muchas veces nosotros mismos no miramos el potencial que tenemos, pero hay personas a nuestro alrededor que sí ven ese potencial en nosotros, y después
con miedos, con inseguridades, con todo lo que lleva, emprendemos, pero sin embargo hubo alguien que siempre estuvo ahí, como tú lo decías, tu tía, que siempre estaba diciéndote que tenías un potencial que tú no lo mirabas. Claro, claro. Eso, mira, creo que mi historia de vida, como la de todos o muchas personas al momento de comenzar a crear tu propio destino, es difícil. En mi caso fue un poco difícil, diferente. Mamá muere cuando tengo 9 años, mi papá no eligió estar en la historia de mi vida, mi único hermano que yo tengo se lo trae en este país, entonces me quedo a vivir con mi abuela materna y ahí comenzó como esa parte de emprender, de querer crear, de querer hacer, pero en ese momento pues obviamente no tenía ni las bases, ni la visión que conforme pasa el tiempo uno va adhiriendo, va adquiriendo, y bueno, estoy muy agradecido con esa parte de mi vida hoy sí. Y eso es lo que quería comentar, porque ahora tú lo dices muy bonito, lo dijiste muy bonito. Papá no quiso estar en esa parte de mi vida, ¿no? Ahora lo ves de esa manera. Sí. En ese momento yo creo que eras un niño, claro. Entonces era muy difícil asimilar esa ausencia de parte de tu padre. Correcto. Sí, era difícil, era de reclamo, era de no aceptación, obviamente, era de porque a mí también, pero hoy entiendo que todo fue perfecto, que era parte de recordarme el ser humano valioso que soy, era parte de recordarme que dentro de mí había un poder interno fuerte, era también parte de recordar que yo era fuerte, que yo era valiente, que yo era de tomar decisiones grandes en mi vida. Creo que era parte del proceso ese. Claro, y ese pilar también que fue fundamental en tu vida. Estamos, en esta plática iniciamos hablando sobre las bases, ¿no? Sí. Que es algo muy importante, y ese pilar que siempre estuvo ahí, tal vez podemos decir detrás de cámaras, ¿no? O sea, detrás de escena, ese pilar que siempre estuvo ahí apoyándote incondicionalmente, que era tu abuelita, que ella, Aurora Mancilla, que siempre estuvo ahí apoyándote de una u otra manera para que tú no sintieras la soledad, porque pues ya eran 2 pérdidas, ¿no? Tu claro. Mamá y la de tu papá. Fíjate que estaba compartiendo con alguien, creo que ayer o antier, no sé, de estos días, donde le estaba diciendo que mi abuela, no, fue en una clase, te estoy mintiendo, fue en una clase que di el martes, le estaba compartiendo a mis estudiantes que mi abuela, principalmente mi abuela, no tenía maneras de ser amorosas, maneras de darme afecto, como tú vas a llegar lejos, tú eres valiente, tú eres fuerte, tú lucha por tus sueños. O mi abuela, desde dentro de su capacidad que tenía, jamás me dijo te amo, eres lo mejor que me ha pasado, ¿me explico? Y yo le decía a mami, le dice a mamá Aurora, ¿por qué no me dices que me amas, me quieres? Dice, es que a mí nadie me enseñó, pero yo fui de alguna manera creando este concepto, fui creando este contexto amoroso, porque yo miraba que los demás eran amorosos o sus abuelas les decía, y yo lo fui practicando con mi abuela desde ese tiempo. De hecho, un cimiento bien importante que me dio mi abuela fue a trabajar. Me acuerdo que en algún momento le dije a mi abuelita, déjame ir a un lugar, y me dijo, si tienes dinero, ve. Entonces, pues yo me di cuenta que pues yo tenía 9 años, era un niño, y dije, entonces para ir a tus lugares o tener cosas, ocupo trabajar. Y desde ahí empecé a trabajar. Empecé a moverme. Y creo de que pues esa era una herramienta muy importante, claro. ¿No? Y cómo verlo de esa manera de decir, bueno, necesito trabajar porque necesito obtener para poder así obtener lo que yo quiero e ir a donde yo quiero. Entonces ese es un valor muy importante de parte, aunque no te lo estaba diciendo, aunque no era la manera como tú querías que te lo claro. dijeran, pero eso te estaba a ti dando esa base para que tú pudieras salir adelante. Sí, porque a veces creemos, bueno, yo hoy como persona adulta, creemos que la situación que vivimos, el momento que vivimos,
queremos vivir la experiencia de la manera que a lo mejor ya tenemos el conocimiento, la manera de cómo salir del caos, ¿no? Pero en realidad la vida te avienta la situación y no sabes si tú estás manejando más cosas acá en la parte personal, profesional. Sí. Entonces dices, ay, ¿por qué me pasa de esta manera? ¿Por qué me está sucediendo de esta otra, no? Pero en realidad creo que de eso se trata, de que nosotros con la experiencia que tengamos o con lo que estamos viviendo podamos crear una mejor versión y que al final de cuentas todo es perfecto, pues. Claro, y es que como, pues, cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, no entiende todas estas cosas. Claro. No entiende por qué a los otros niños sí los van a traer a la escuela y por qué a mí no me vienen a traer mis papás a la escuela. Por qué si la mamá de los otros niños en los festivales están ahí y por qué la mía no está. Por qué en los festivales no está mi papá y los papás de los otros niños sí. Entonces, hay una ausencia. Claro. Y como niño eso duele y marca también. Demasiado. Yo era el que decía poesías, el que estaba en oratoria, el que estaba en los bailables y hoy te lo digo de una manera súper responsable, pero en ese momento me dolía. Yo entre el público buscaba dónde estaba mi mamá. O me pasó muchas veces también que, por ejemplo, cuando hacen la entrega de calificaciones, estaban todos los papás de todos mis compañeros y yo me ponía en mi butaca solito a esperar mis calificaciones. Y yo solito firmaba porque obviamente ya mis maestros sabían que mamá no estaba, ¿no? Pero eso sí marcó mucho mi vida, sí, claro. Pero poco a poco tú vas creciendo y claro. Te vas abriendo a un nuevo mundo. Sí. Iniciaste estudiando comunicación. Sí. Fíjate que cuando muere mi abuela, después de los 18 años, yo me voy a la ciudad, otra vez a Paxingán, la ciudad donde nací, y ahí empiezo a trabajar en un centro de desarrollo humano. Oh. Ahí duré bastante tiempo trabajando. Y llega el momento en el que dije, yo no tengo ninguna carrera y lo único que se me ocurrió en ese momento es comunicación. De las únicas cosas que me arrepiento en mi vida es de no haber terminado. No lo terminé para venirme acá a Estados Unidos. Y estudié comunicación pensando como estar en el cuadro. Pero cuando en realidad llegas a comunicación te das cuenta que es todo detrás de... no, y dije, creo que comunicación no es, ¿no? Pero me encantó ese tiempo que estuve ahí. Tengo los mejores amigos ahí en Toluca, mis mejores amigos de la universidad, no los puedo olvidar nunca. Sigo en comunicación con ellos. Ah, qué bueno. Y sí, es que cuando uno piensa en comunicación, en las artes, sí. En todo esto, pues lo primero que se te viene a la mente es quiero estar dentro de cuadro, sí. Quiero estar ahí, pues, presencia en escenario. Pero poco a poco vamos dándonos cuenta de que no es solamente eso, que este mundo también es tan extenso que también detrás de cámaras podemos estar y hacer un trabajo fenomenal y que también ahí hay un trabajo que hacer y también hay muchas áreas donde puedes contribuir. Fíjate que hoy que tengo este proyecto, yo me doy cuenta que detrás de hay mucho mayor aprendizaje que estar delante de. Yo, por ejemplo, hoy saco un curso y el crear el curso a mí me fascina, el crear el concepto, el crear el seminario, el crear el evento de lo que vamos a hacer. Eso me fascina, yo no sabía que eso me gustaba. Obviamente disfruto, obviamente ahora que estoy en el cuadro, que estoy al frente, sí, pero no tanto como la parte de crear. Ya, sí, son dos mundos diferentes, pero con un solo objetivo. Sí. En esto de trabajar en el desarrollo personal, uh-huh. En tus sueños que tenías de poder hacer una carrera, pero a la misma vez vienes aquí a Estados Unidos, uh-huh. O sea, dejas un sueño a la mitad. Llegas aquí y aquí ya es otra etapa. Otro proceso que tienes que aventarte, ¿no? Sí. Fíjate que cuando antes de entrar a comunicación, yo fui a una conferencia de desarrollo humano. Cuando yo miré al conferencista, uh-huh. Ahí ese día me di cuenta, dije, quiero ser como él. Me encanta, me inspiró. Obviamente me fui preparando para... Y yo llegué a Estados Unidos, cuando llego, y obviamente todo mareado, como llegamos todos, sí. Como, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y llego y lo primero que hago es contactarme
con ese mundo de transformación que yo conocía. Gracias a Dios me abrieron las puertas y obviamente ahí fui creciendo, fui desarrollándome un poco más. Ok, o sea que tuviste la oportunidad, sí, que se abrieron puertas y que no te tocó tan difícil, digámoslo así, de esa manera. Bueno. No voy a minimizar el proceso, okay, pero sí obviamente viví un proceso como todos, pero tuve el privilegio de poder trabajar en empresas de desarrollo humano locales aquí en Los Ángeles y multinacional. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa multinacional donde hacían seminarios cada semana en diferentes estados del país, y obviamente eso me dio muchísimas tablas para el día de hoy pues crear lo mío, ¿no? Ya, sí, porque desde ahí ya estabas tú aprendiendo, ¿no? Súper aprendiendo. Estabas absorbiendo todo lo que... Fíjate que yo tuve grandes maestros, grandes coaches que me ayudaron cómo a desenvolverme con la gente, cómo manejar las emociones con la gente. Y yo recuerdo que en ese momento eran súper estrictos, y me decían de qué manera, aquí sí, aquí no, bájale, súbele, muévete para el lado derecho, al izquierdo, estás cargándote para un lado. Cuando me empiezan, porque de la manera que uno quiere, como que uno quiere escuchar, a veces no es funcional, y yo decía, ¿por qué me exigen? ¿Por qué me dicen? Y vuelvo a repetir y grábate, y yo decía, ¿por qué? No me gusta cómo me lo están diciendo, pero hoy entiendo que era parte del proceso. Claro, ¿no? Es una dirección, ¿no? Sí. Que uno no lo entiende, ¿no? En esos momentos no entiende a los directores, a los productores, a las personas técnicas que te están diciendo, ¿no? Pero todo es con un objetivo, porque ellos lo están viendo detrás de. Uno no lo ve en ese momento, pero ellos te están guiando y te están diciendo qué es lo que hay que hacer. Esto te llevó a ser conferencista, a tomar esas... pues digamos esas enseñanzas de ellos para que tú también empezaras a fomentar y hacer lo tuyo también. Claro, eso me inspiró demasiado. Creo que en realidad cuando estaba trabajando en esta empresa, yo vi mucha oportunidad de crecer, mucha oportunidad, pero obviamente se cierran ciclos. Claro. Y hace como 7 años empiezo a crear mis propios eventos, mis propios seminarios. Obviamente no tenía una dirección. Y yo pienso que ocurre como a los artistas que de repente son cantantes, pero no saben si son de ranchero, pop, ¿no? ¿Sí me explico? Estás descubriendo. Eso ocurrió conmigo. Yo empecé a hacer conferencias trabajando con la mente de la persona, más en el desarrollo humano, más la parte mental, y la parte de metas, de sueños. Luego me fue la parte de la tecnología, con las redes sociales, con esta parte, y en determinado momento llega la parte espiritual, que es en la que aterricé, en la que me siento súper cómodo, en la que trabajo emociones, y creo que ahí llegué. Yo me acuerdo que cuando creamos el concepto de Lupillo Torres,